Buenas noches para todos. Me dejan saber, por favor, si se escucha y si se ve. Creo que sí nos vemos y nos escuchamos, ¿verdad? Muy bien. Buenas noches, bendiciones para todos y todas. Amén, hermana. Muy bien, ya listos para poder comenzar el día de hoy nuevamente. Vamos a iniciar pues poniéndonos en las manos del Señor, como normalmente lo hacemos, invocando a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, aquí estamos una vez más reunidos en tu santo nombre. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, por el don maravilloso de la vida, por estos benditos medios por los cuales podemos conectarnos, sin importar la distancia. Señor, tú nos unes de esa manera. Gracias, Señor. Gracias por lo que nos has dejado hacer durante el día de hoy también. Te pedimos, Señor Jesús, que tu Santo Espíritu sea quien venga y llene nuestros corazones y abra nuestra mente, abra nuestros oídos espirituales y podamos de esa manera recibir con alegría y con amor la bendita palabra tuya, la palabra de Dios, esa palabra que viene a llenarnos. Sé tú, Espíritu Santo, quien venga y nos cubra, quien nos llene. Que nuestra mente y nuestro corazón estén concentrados, centrados en lo que estamos haciendo. Líbranos de cualquier mal pensamiento. Permítenos, oh Espíritu Santo, que podamos estar atentos a la voz de nuestro Padre. En esta noche te presentamos cada uno de los que están conectados y los que todavía van a conectarse por medio de esta reunión virtual, por medio de estas enseñanzas, para que tú, Señor, con tu Santo Espíritu vengas y nos llenes, nos purifiques, nos limpies, y de esa manera podamos recibir tu santa palabra, ese evangelio y la buena nueva. Gracias, Señor, que para ti sea siempre la honra y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Buenas noches para todos. Bienvenidos. El día de hoy tenemos otro tema muy interesante, muy importante. Así que, bueno, el tema que continúa, el tema del día de hoy, vamos a ver cómo nos va. Bueno, no sé qué problema tenemos aquí con el video que se pausa, nos dice. Ok. Tenemos dos temas en uno. Vamos a tratar la manera de cubrirlos y son los 10 mandamientos y el día del Señor, sábado o domingo, porque hay mucho de eso. Entonces, pues vamos a empezar con los 10 mandamientos y realmente es bueno que podamos refrescarnos la memoria, porque cuando hablamos de los 10 mandamientos, a veces nos parece como quien dice, aburrido, porque ya eso nos lo enseñaron desde que estábamos niños, desde que estábamos pequeños, y siempre son los 10 mandamientos, ya sabemos cuáles son. Eso es según. Pero no vamos a hablar de hoy solamente de los
lo que son los 10 mandamientos en sí, con sus nombres, porque eso es lo que uno le enseñaron en la catequesis, o lo que uno da como catequista a los niños. Pero vamos a hablar del orden de los 10 mandamientos, de lo que nosotros aprendimos, y con todo y las citas bíblicas. Yo quiero que ustedes puedan pues tener su Biblia a la mano, siempre lo digo, hay que tener la Biblia a la mano. Si no tienen la Biblia por ahora, pues búsquese un lapicero, un lápiz, una hojita, un cuaderno, algo para poder escribir las citas bíblicas, y luego ustedes también toman nota de eso, los pueden después buscar. Muy bien. En los 10 mandamientos también es conocido esto como el decálogo. En algunas Biblias lo dice también en el título, el decálogo. Y esto fue lo que Moisés recibió de Dios en el monte Sinaí, o sea, en las tablas de la ley. Eso fue lo que él recibió. Pero yo voy a empezar dándole las citas bíblicas, porque si no vamos a empezar como que estamos hablando y hablando, pero no es con la Biblia. Conmigo vamos a hablar con la Biblia. Muy bien, vamos a empezar. Y vamos a buscar Éxodo capítulo 20, del 2 al 6. Y ahí nos habla a nosotros del primer mandamiento. El primero. Estamos hablando de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Y luego vamos a aclarar esto. Éxodo 20, del 2 al 6. En este, ustedes se recuerdan que siempre se nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. También lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 5. Deuteronomio, capítulo 5, de los versículos del 6 al 10. En confianza, si alguien quiere escribir de una vez las citas bíblicas, pero se queda atrás, también le podemos repetir, no hay problema. Muy bien. Éxodo 20, 2 al 6 y Deuteronomio 5, del 6 al 10. Yo solamente les voy a leer un poquito sobre lo del 20, 2, 6. Dice, yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. El primer mandamiento. ¿Por qué nosotros decimos amar a Dios sobre todas las cosas? Bueno, porque de esa manera, amando a Dios sobre todas las cosas, no tendremos otros dioses. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, abajo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Muy bien. Por eso nosotros decimos amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? O sea, darle a Él el primer lugar, no a ningún otro Dios, a ningún otro ídolo. Y si recuerdan, nosotros ya dimos el tema, yo creo que fue el primer tema, el primer tema que se dio fue el de ídolos e imágenes. Y ahí explicamos bien eso, porque a veces nos quieren tratar de confundir, y con eso nos sacan de la iglesia a nosotros. A muchos ya se los han llevado, lamentablemente. ¿Y por qué? Porque realmente no estaban preparados y no entendían esta parte. Especialmente lo de Éxodo 24, que siempre es la cita favorita de nuestros hermanos separados. Eso es el primero. Éxodo 20, 2 al 6 y Deuteronomio 5, 6 al 10. El segundo, no tomarás el nombre de Dios, o sea, de Yahvé, en vano.
Éxodo 27. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Y Deuteronomio capítulo 5, versículo 11. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Y Deuteronomio 5, 11. Por favor, Antolina Brito, si pudieran apagar su micrófono, gracias. Ahí mismo, en Éxodo 27, directamente de la Sagrada Escritura. No tomarás en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Sí, nos damos cuenta que todo viene de la Sagrada Escritura. Y lo mismo encontramos en Deuteronomio 5:11. Tercer mandamiento. Santificarás las fiestas. ¿Sí? Lo encontramos en Éxodo 28. 28. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Y ya luego vamos a hablar de eso también, de lo del... Por eso es que el tema del día de hoy se trata de los 10 mandamientos y del día del Señor. ¿Cuál será? ¿Sábado o domingo? Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Muy bien, ese es el número 3. Santificar las fiestas. El número 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. Éxodo 20:12 y Deuteronomio 5:16. Para los que tengan su Biblia lo pueden ir buscando y los que no, pues lo pueden escribir y ya luego lo buscan. Éxodo 20:12. Respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. Y también les dije que lo encontramos en Deuteronomio 5:16. Quinto mandamiento. No matarás. No matarás. Éxodo 20:13. Y así, literal, así está en Éxodo 20:13. No matarás. También está en Deuteronomio 5:17. Deuteronomio 5:17. Número 6. Sexto mandamiento. No cometerás adulterio. Así también, literal, lo van a encontrar en Éxodo 20:14. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Luego vamos a explicar poco a poco, un poco más sobre esto. Éxodo 20:14 y también en Deuteronomio 5:18. Séptimo mandamiento. No robarás. Y así también, literal, está escrito en la Sagrada Escritura, no robarás. Está en Éxodo 20:15. Se dan cuenta que todo está en el capítulo 20. Solamente le estoy dando los versículos así. 20:15 y Deuteronomio 5:10 y 9. Octavo mandamiento.
No darás falso testimonio ni mentirás. En esta Biblia de Latinoamérica dice, no atestiguarás en falso contra tu prójimo. Es lo mismo, no darás falso testimonio ni mentirás. Éxodo 20:16. En Éxodo 20:16 y Deuteronomio 5:20. Es el octavo. Éxodo 20:16 y Deuteronomio 5:20. Noveno mandamiento. No desearás la mujer de tu prójimo. Estamos hablando de los 10 mandamientos que fueron dados a Moisés en las tablas de la ley. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. También es conocido como el Decálogo. Número 9. No desearás la mujer de tu prójimo. Éxodo 20:17 y Deuteronomio 5:21. Y en esa misma cita también está el 10. No codiciarás los bienes ajenos. Y lo vamos a leer como dice. Éxodo 20:17 y Deuteronomio 5:21 dijimos. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. No codiciarás nada de lo que le pertenece. Y aquí vamos a hacer algunas pequeñas explicaciones. Posiblemente en algún momento ustedes ya lo han escuchado. Y yo quiero que simplemente recalcar en esto. Yo ya se los he dicho antes. Y es que lo que yo les estoy dando a ustedes es un recordatorio de algo que ya lo hemos escuchado. Porque muchas veces nosotros lo escuchamos 1000 veces, pero no lo captamos todo. Nos quedamos con un poquito. Y es bueno que lo vayamos, como quien dice, alimentando más. Yo les digo porque yo, para poder compartir esto, también tengo que prepararme, estudiar. Y al hacerlo de esa manera, eso que yo ya tenía, eso que yo había aprendido, eso que me enseñaron a mí desde cuando yo estaba pequeño, uno empieza otra vez como a sacarlo. Y el Señor le da la sabiduría a uno para que uno pueda nuevamente como saborearlo mejor y entenderlo. Porque a veces nosotros, pues cuando estábamos pequeños y nos daban la catequesis, nos lo aprendíamos de memoria, así, porque eso había que aprenderlo. Pero una cosa es venir y encontrarle el sabor, Miren, si escuchan ustedes el mismo Éxodo 20:17, ahí nos habla de esos 2 mandamientos. No desearás la mujer de tu prójimo y no codiciar los bienes ajenos. Pero ¿por qué será que aparece en el mismo? Miren, la mujer en el Antiguo Testamento no tenía ningún valor. Y eso fue lo que les decía, posiblemente ya lo han escuchado en algún momento. O si no lo han escuchado, pues se lo estoy diciendo ahora. La mujer en el Antiguo Testamento no tenía ningún valor. Estaba incluida entre los bienes del hombre. Animales, se compraban mujeres, etcétera. ¿Sí? Estaba incluido en el mismo. Se lo voy a repetir nuevamente. Número 17, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. Escuchen, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás su mujer, ni sus servidores, ni su buey o su burro. Todo incluido en el mismo. No codiciarás nada de lo que le pertenece. La mujer era algo que le pertenecía al hombre. Pero espérense que todo esto sea arreglado, se ha puesto de otra manera.
Todo esto fue dado en el Antiguo Testamento o en la Antigua Alianza, como se le llama también. Pero, escuchen, al venir Jesucristo los modificó, ¿sí? Él modificó todo, lo cambió, ¿sí? Y yo quiero que esta parte la podamos entender, la podamos captar, porque nosotros somos criticados, somos juzgados, somos de todo, nos dan a nosotros palo, diciendo que la Iglesia Católica, que el Vaticano, que los obispos, que el Papa, cambiaron los mandamientos. Y nosotros eso nosotros lo recibimos de nuestros queridos hermanos separados. Porque especialmente de los adventistas. Ellos, los que se hacen llamar adventistas del séptimo día. Ajá. El Señor Jesucristo los dejó así en el Nuevo Testamento. O sea, en la Nueva Alianza. Después de Él cumplirlos, Él los cambia. ¿Sí? Ahí donde nosotros nos vamos a dar cuenta que Jesucristo le vino a dar valor a la mujer. Entendamos esa parte. Y les voy a dar una cita. ¿Listos ahí con la cita? Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Versículos 27 al 28. Aquí nos vamos a dar cuenta estamos empezando yéndonos al Nuevo Testamento, empezando con el último, con los dos últimos, o más bien dicho, penúltimo y último mandamiento de la Antigua Alianza. Entonces estamos tratando de que podamos comprender cómo Jesucristo vino y cambió eso, ¿sí? Él mismo dijo que él no iba a abolir la ley, a cambiar la ley, pero lo que él hizo fue a quitar la ley, ¿no? Él lo que él hizo fue cumplir la ley. Y después, ustedes se van a dar cuenta de los cambios que se hicieron. Fue el Señor Jesucristo, no fue que invento que del Papa, que invento que... Entonces, ahí van a tener que arreglar cuentas con Jesucristo, nuestros hermanos separados. Gálatas capítulo 3, versículos 27-28. Dice: todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. Escuchen esta parte que viene. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. ¿Sí? El Señor Jesús vino a darle la importancia, vino a darle valor. Porque vuelvo y les repito, en la antigüedad la mujer estaba incluida dentro de las pertenencias del hombre. Éxodo 20:17, ¿sí? La mujer era un objeto que le pertenecía al hombre, eso es lo que dice en Éxodo 20:17. Por eso el hombre podía tener las mujeres que quisiera. Eso era en la antigüedad. Siempre y cuando, escuchen esto, siempre y cuando fueran solteras. Porque si eran casadas, ¿qué era lo que pasaba? El hombre cometía adulterio. Ajá. El mandamiento 9 no aplicaba para la mujer. ¿Cómo dice el mandamiento 9? El mandamiento 9 decía: no desear la mujer de tu prójimo. No podía, ahí no decía no desear el hombre de su prójimo, no, porque imagínense, no estaba solamente no desear la mujer de tu prójimo. Era solamente para el hombre. Por eso es que ahí estaba incluido en el mandamiento número 10 también, lo que estamos hablando, de no codiciar los bienes ajenos, ¿sí? Sé que no podemos tener una conversación de preguntas y respuestas ahora, pero solo les pongo a pensar un momento.
Había un rey que tuvo 1000 mujeres. Ese rey se llamaba Salomón. Y él no cometió adulterio. Él no cometió adulterio. Y les doy la cita para que también lo puedan buscar. En primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. 1000 mujeres, ¿sí? Pero estamos hablando de que él no cometió adulterio, porque el hombre podía tener la cantidad de mujeres que quisiera, siempre y cuando fueran solteras, o sea, no tuvieran un compromiso, porque ahí sí cometía adulterio. Ajá. Pero también, el que sí cometió adulterio fue el rey David. El rey David, él se acostó con Betsabé, que era la esposa de Urías. Sí, creo que ustedes han escuchado la historia. También les voy a dar la cita para que la busquen. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 2 al 5. Segundo libro de Samuel. Yo les voy a ir dando así un poco rápido esto porque el tema es un poco grande el día de hoy y ya vamos con el tiempo volando. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 2 al 5. Solo leeré una parte. Una tarde en que David se había levantado de su siesta y daba un paseo por la terraza, divisó desde lo alto de la terraza a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David preguntó por la mujer y le respondieron: es Betsabé, hija de Eliam, la esposa de Urías el hitita. David mandó a algunos hombres para que se la trajeran. Cuando llegó a la casa de David, éste se acostó con ella justamente después que se había purificado de su regla. Luego se volvió a su casa. Al ver después que había quedado embarazada, la mujer le mandó decir a David: estoy embarazada. Entonces David envió este mensaje a Joab: mándame a Urías el hitita. Y Joab mandó a Urías donde David. Cuando llegó Urías, David le pidió noticias del ejército y de la guerra. Después dijo a Urías: anda a tu casa, te has ganado el derecho de lavarte los pies. Apenas salió Urías de la casa del rey, este despachó detrás de él un presente de su mesa. Pero Urías no entró en su casa, sino que se acostó a la puerta del palacio con todos los guardias de su señor. Ustedes pueden continuar leyéndolo completo. Ustedes lo pueden, y se van a dar cuenta que en el versículo 15, él, aparte de eso, él mandó a poner a Urías en la parte más peligrosa de la batalla. Él pidió que lo dejaran ahí solo para que lo mataran, después de que él había cometido el pecado de adulterio, metiéndose con la mujer de él. Él sí pecó, ¿ok? Porque era una mujer comprometida, mujer casada, digámoslo así, con Urías. Pero Salomón no, porque él, como era, la mujer podía ser posesión, comprarla, entonces él tenía 1000. Bueno, en la antigüedad la mujer soltera sí se podía meter con el hombre casado. Escuchen esto. Y por eso es que no aplicaba el noveno mandamiento ahí. En el Nuevo Testamento sí está prohibido, porque Jesucristo cambió esa ley. ¿Sí? En la antigüedad, la mujer soltera sí se podía meter con el hombre casado, pero en el Nuevo Testamento, en la nueva ley, Jesucristo la cambió y ya no se puede. Vamos, yo les doy una cita más. San Mateo capítulo 5,
versículo 21. San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, versículo 21. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Escuchen lo que dice el versículo 22. Pero yo les digo, si ustedes van viendo esas palabras, están repetidas varias veces. Pero yo les digo, eso significa que hubo un cambio. ¿Sí? Hubo un cambio. Pero yo les digo, dice en el 21 y luego pasa el 22. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Como que son más estrictos pareciera y más perfectos, ¿verdad? Pero yo les digo, eso lo van a encontrar. Eso significa cambiando. Si en la antigüedad se dijo no matarás, eso no solamente eso es lo que aparece, ustedes se los di yo, ¿sí? Les di la cita. No matarás. Éxodo 20:13 y Deuteronomio 5:17. Así literalmente aparece. Y ahora el Señor dice, pero yo les digo, agrega algo más. ¿Qué dice San Mateo 5:27? Es un mandamiento renovado. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Sí? Pero yo les digo, un mandamiento renovado. Esa parte no estaba en las tablas de la ley. Por eso él dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Eso era lo que decía. ¿Y en dónde era que estaba? ¿Qué mandamiento? Mandamiento sexto, el sexto mandamiento. Ahora veamos en el noveno mandamiento nuevo, digámoslo así. Nos dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿Y cómo decía aquí? Decía, no desearás la mujer de tu prójimo. El Señor vino a cambiar eso. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿Sí? Para los que no sabían, eso es un pecado. Eso es un mandamiento nuevo que no hay que hacerlo. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Sí? Se dan cuenta que en el noveno aquí, en el nuevo, sí aparece para ambos, porque como lo decía en Gálatas 3:27, ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Y tomen nota de esto, que los hermanos separados no tienen el nuevo mandamiento, el noveno mandamiento, porque ellos se quedan con los del Antiguo Testamento, porque ellos malinterpretan la cita de San Mateo 5:17. ¿Qué es lo que dice el San Mateo 5:17?
Dice, no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. ¿Sí? No crean, dice Jesús, que yo he venido a suprimir, a abolir o a ponerle fin a la ley. Pues eso era a lo que se refería. Sino a darle su verdadero significado. Eso fue lo que dijo el Señor. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido, no para deshacer, sino para traer lo definitivo. ¿Mm? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? La confusión de ellos es de que ahí dice que Él no vino a cambiar. Para ellos dice que Jesucristo no vino a cambiar nada. Y hay que tener siempre en cuenta eso, que en algún momento se van a encontrar a alguien que les va a decir eso. No, pero si aquí mira en el San Mateo 5:17 y dice que Él no vino a cambiarlos. Tenemos que cumplir con los 10 mandamientos que vienen del Antiguo Testamento. Ahí no hay nada nuevo. Sí, hay que entender claro lo que dice. No he venido para deshacerlos, sino para traer lo definitivo. ¿Mm? En algunas versiones dice a cumplir, ajá, a darle el verdadero significado, a cumplirlo. Jesucristo la cumplió la ley y después la cambió. Vamos a ver qué dice, ¿por qué se lo digo? Vamos a ver qué dice San Juan capítulo 19, versículo 30. Busquemos San Juan capítulo 19, versículo 30. Los que no tengan a mano su Biblia pueden escribir las citas bíblicas. San Juan 19, 30. Esto fue cuando Jesucristo estaba crucificado, ¿sí? Jesús bebió el vino agrio, ¿sí? O sea, él probó el vino, dicen en algunas versiones. Y dijo, todo está cumplido. Todo está cumplido. Significa que él cumplió toda la ley de la antigua alianza. Pero el problema es de que los protestantes, los hermanos separados, ellos se equivocan al leer el versículo 18. Vamos a ver qué dice el versículo 18. De ahí mismo es de San Mateo 5. ¿Qué era lo que decía el versículo 18 de San Mateo 5? San Mateo 5, 18. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Ahí es donde tienen a veces esa confusión. Mientras dure el cielo y la tierra, ajá, hasta que todo se realice. Él sí lo cumplió todo. Él sí lo cumplió todo. San Mateo 5:19 dice, por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Sí? En cambio, el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. ¿Mm? Por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseñe a hacer lo mismo a los demás, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla, ahí está hablando de él también, porque él sí los cumplió, y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Y nosotros podemos ser como él.
Ahí mismo, San Mateo 5:20. Yo se los digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o lo de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Lo perfecto no es lo de los protestantes ni lo de los judíos. Eso no es lo perfecto, porque para ellos todavía se quedan en el Antiguo Testamento, con la antigua alianza, con los mandamientos. Eso no es lo perfecto. El Señor mismo lo está diciendo en el 20. Yo se los digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ¿sí? Los maestros de la ley, los que enseñaban sobre la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Por eso necesitamos algo más perfecto que la ley antigua para entrar al reino de los cielos. Veamos en el quinto mandamiento de no matarás. San Mateo 5:21. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, dijo el Señor, y luego empieza: si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Algo más perfecto. No solamente dice no matarás. Él hizo algo más perfecto que la ley del Antiguo Testamento. Y ustedes pueden leer completo San Mateo 5, lo pueden leer completo hasta el versículo 26. El sexto mandamiento: no cometerás adulterio o no cometerás actos impuros. Ahí mismo, San Mateo 5, 27 al 31. San Mateo 5, 27 al 31. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Así decía solamente. Pero yo les digo, ¿se dan cuenta? Ese pero yo les digo es el cambio, la perfección de lo que él viene a hacer. Quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Se dan cuenta cuánto más le agregó él? ¿Sí? En resumen, los nuevos mandamientos podemos encontrarlos en San Mateo 5, 17 al 48. Ustedes lo pueden buscar. San Mateo 5, 17 al 48. También recordemos que un mandamiento es un precepto, una orden de un superior hacia un inferior. Eso es un mandamiento. Es un mandato, una orden, una ley, una prescripción, una ordenanza, una instrucción, una regla, una norma, ¿sí? Cuando nosotros decimos que esto es algo normal, es porque ha sido una norma, es algo que se ha impuesto. Esos han sido los mandamientos. Y ahora vamos a seguir con el Nuevo Testamento. Vamos a buscar Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 6. Gálatas capítulo 5, del 1 al 6. Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse, pues, firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud.
Yo, Pablo, se los digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. ¿Sí? De nuevo declaro a todo el que se haga circuncidar. Ahora estás obligado a practicar toda la ley. Y en esto vamos a descubrir la diferencia entre los protestantes, especialmente los adventistas del séptimo día. Porque hay una diferencia entre ellos y nosotros los católicos, porque ellos todavía quieren seguir con la ley de Moisés, los 10 mandamientos de la antigua alianza. Pero ¿qué es lo que dice la Sagrada Escritura? Que a nosotros Cristo nos liberó para ser libres, o sea, no estar atados, amarrados a esa ley antigua. Escuchen lo que está escrito. Estamos leyendo Gálatas 5, del 1 al 6. Ustedes, que se ganan méritos con las observancias de la ley, se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. O sea, que el que no cumple los mandamientos que el Señor Jesucristo dejó, se ha apartado de Él y de su gracia. A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos justos. Para los que están en Cristo Jesús, ya no son ventajas el tener o no tener la circuncisión. Solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Muy bien. Les doy una cita más. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3:10. Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que se van a las observancias. Quiero que entiendan eso. Pesa una maldición, dice, sobre todos los que se van a las observancias, pues está escrito, maldito el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Por eso Jesucristo nos vino a hacer libres a nosotros con la nueva ley. ¿Sí? Porque de esa maldición que está hablando, de la que estábamos atados, Él nos vino a liberar. Y eso también nos lo dice Santiago en el capítulo 2. Vamos a ir rápidamente a buscar Santiago. El libro de Santiago, capítulo 2, versículos 10-11. De lo mismo que estamos hablando en Gálatas 3:10. Santiago 2, 10, 11. Porque si alguien cumple toda la ley, pero falla un solo punto, es como si faltara en todo. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, dijo también, no matarás. Sí, pues, no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. ¿Se dan cuenta? Ahora Santiago nos dice que ¿por qué pesa una maldición sobre todos los que se van a las observancias? ¿Sí? En Gálatas 3:10 lo decía, pesa una maldición para los que se van a las observancias. Y entonces viene Santiago a decirlo. Porque si alguien cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, imagínense que eran 10 mandamientos, cumplían 9, pero fallaban uno solo, ¿ah? Es como si faltara en todo. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, dijo también, no matarás. Sí, pues, no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. O sea, nadie la cumplía. Nadie podía cumplirla. Veamos qué nos dice Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículos 17 al 23.
Romanos capítulo 2, versículos 17 al 23. Porque mira, tú eres judío y te apoyas en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios. Conoces su voluntad porque la ley te la enseñó y sabes cómo actuar según las circunstancias. Tú te crees guía de ciegos, luz en la oscuridad, maestro de los que no saben, el que enseña a niños chicos y posees en la ley todo lo esencial y las normas del conocimiento y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Dices que no hay que robar y tú robas. Dices que no se debe engañar a la propia esposa y tú lo haces. Afirmas que aborreces a los ídolos, pero robas en sus templos. Te sientes orgulloso de la ley, pero pasas por encima de ella, de tal manera que deshonras a tu Dios. Aquí era para los judíos que se apoyaban en la ley. Ahora, ¿para quién será? Esto es para los adventistas del séptimo día especialmente, porque ellos nos critican a nosotros diciendo que ellos son los únicos que cumplen los 10 mandamientos de la ley de Dios. Que nosotros estamos ciegos y en la oscuridad. Que según ellos son los únicos que están en la luz. ¿Qué es lo que dice aquí? Guías de ciegos, maestros de los que no saben. Eso es lo que ellos creen. Por eso ellos creen que nos van a venir a nosotros a enseñar. Porque ellos son los únicos que saben. Vamos nuevamente. Segunda de Corintios 3. Segunda Corintios 3, del 3 al 16. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. San Pablo nos lo dice, nosotros somos una carta de Cristo escrita con el Espíritu del Dios vivo, no grabada en tablas de piedra como estaban en el Antiguo Testamento, sino en corazones humanos. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza que ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu. Porque lo escrito da muerte, mientras que el Espíritu da vida. ¿Sí? Ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu, lo dice. Lo escrito da muerte. O sea que estábamos obligados, que había que cumplir con los 10 mandamientos. Y si no, ¿qué? Muerte segura. Mientras que el Espíritu da vida, dice. O sea, salvación. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, ese ministerio que llevaba a la muerte fue rodeado de gloria. Y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés a causa de su resplandor, aunque era fugaz. ¿Qué gloria tan grande no les esperará entonces a los que comunican el Espíritu? Imagínense que eso era tan grande, el resplandor de Moisés, que no podían ni verle su rostro porque brillaba tanto. Pero y ahora, con lo nuevo, con lo que el Espíritu da, ¿sí? ¿Qué gloria tan grande se nos esperará? Si tan grande fue el ministerio que llevaba la condenación, escuchen, si tan grande fue el ministerio que llevaba la condenación, ¿no le será mucho más todavía el que nos hace justos?
Es algo tan glorioso bajo ese aspecto que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación. Que este ministerio de gloria pasajera, si el nuestro permanece en la gloria, ¿sí? No hay comparación. Qué esperanza tan grande y qué seguridad nos da. No es como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor. Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. El mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza hasta el día de hoy y no descubren que con Cristo ya no tiene valor. Es tan clara la Sagrada Escritura, porque hasta el día de hoy los judíos no quisieron aceptar tampoco a Jesucristo. Y lo dice San Pablo. Ese mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza, ¿no? Hasta el día de hoy, y no descubren que con Cristo ya no tiene valor esa antigua alianza. Lo mismo pasa con los hermanos separados. En este caso hablamos de los adventistas, que ellos se nombran adventistas del séptimo día, porque dice que ellos sí cumplen con todo, los 10 mandamientos como están en la antigua alianza. Pero yo tengo una pregunta para ellos, ¿será que se circuncidan también? Se supone que había que cumplir de mandamientos y lo primero era que se tenía que circuncidar el hombre. Por más que lean a Moisés, el velo cubre su entendimiento hasta hoy. Pero al que se vuelva al Señor, se le quita el velo. Y les repito nuevamente la cita. Segunda Corintios, capítulo 3, versículos del 3 al 16, perdón. Y si se dan cuenta, por eso nosotros no mencionamos a los santos del Antiguo Testamento. Nosotros no mencionamos San Noé, alguien por ahí dijo, alguien que dice San Moisés, pero no está en la Sagrada Escritura. La salvación vino después de Cristo, por eso ahora ya mencionamos nosotros a los santos. Antes no se podía salvar tan fácil, ya que nadie podía cumplir con todos los mandamientos. Miren, si vemos San Juan, capítulo 20, versículos 21 al 23. Evangelio de San Juan 20, 21, 23. Creo que no nos va a dar tiempo del otro tema, porque ya estamos contra el tiempo. San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen o perdonen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Sí? Es por gracia, por amor, por misericordia que Él nos salva. Ya tenemos también el sacramento de la reconciliación. Lo vemos aquí. ¿Se recuerdan que estábamos hablando de la confesión en otro tema? Y ahí mismo nos habla en Efesios 2. Efesios 2. Veamos qué nos dice Efesios 2, del 5 al 10. Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia ustedes han sido salvados. ¿Sí? Por pura gracia ustedes han sido salvados. Pero también hay una pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Por qué entonces, por qué están los 10 mandamientos? Nosotros todavía se los damos en la catequesis a los niños. ¿Por qué todavía existen? ¿Por qué nosotros los seguimos repitiendo? Los que del Antiguo Testamento. ¿Y por qué si estos mandamientos llegaron hasta Cristo en la iglesia todavía
lo seguimos enseñando a los niños. Y la respuesta a esto está en Romanos 3:20. En Romanos 3:20. En Romanos 3:20 dice: porque en base a la observancia de la ley, no será justificado ningún mortal ante Dios. ¿Sí? El fruto de la ley es otro. Nos hace conscientes del pecado. ¿Sí? Romanos 3:20 nos dice: el fruto de la ley es otro. Nos hace conscientes del pecado. Los mandamientos, ¿por qué nosotros los volvemos a repetir? ¿Por qué se los enseñamos a los niños? ¿Por qué es que en la catequesis se le dan? Porque los mandamientos nos hacen conscientes del pecado. Para hacernos un examen de conciencia, para ver en qué pecado. ¿Sí? No me salvan. Esos mandamientos, esa ley, no me salva. Quien salva es Cristo. Ya lo decíamos, ¿sí? Él nos salva por todas las violaciones, las faltas a los mandamientos. Cristo nos salva. Y ahí mismo, ¿qué dice Romanos 13, del 8 al 10? Romanos capítulo 13, del 8 al 10. No tengan deuda alguna con nadie, fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. ¿Se dan cuenta? Todos los mandamientos resumidos en uno solo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y ese es el segundo mandamiento dado por Jesucristo. Todos los mandamientos resumidos ahí. El Señor, San Pablo lo dice en la carta a los Romanos. No tengan deuda alguna con nadie, fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. San Mateo 22, 37 al 40. Yo no se los voy a leer todos, solo les voy a dar. San Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Y el segundo es parecido a este. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son la base de toda la ley y de las enseñanzas de los profetas. Muy bien. Nos dimos cuenta, ahí estamos hablando del primer mandamiento: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Está en San Mateo 22, del 37 al 38. Y el segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo, San Mateo 22, 39. Muy bien. En resumen, nos damos cuenta que el Señor sí cambió los mandamientos, el Señor Jesucristo. Bueno, Padre Julián se encuentra por ahí. Hemos llegado al final con el tiempo y tenemos pendiente otro tema que va unido con ese, que es respecto al Día del Señor, que sí es sábado o domingo, pero... Buenas noches, muchas bendiciones, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, Padre. Estaba por aquí, entré en medio tardecito porque me estaba dando problemas entrar al grupo
Ay, ay. Pero sí, estamos por aquí. Así que quiero felicitar a los que se han mantenido siempre activos. Sí, sí, gracias a Dios, Padre, que ahí están, mire, activos y están muy despiertos el día de hoy. Y hay que preguntarle a ver quiénes cumplieron con la tareita, a ver que aumentó un poquito y se ha mantenido de 40, 42 así. Muy bien. Brian Castillo levantó la mano, no sé si quería decir alguna cosa. ¿Hay alguna preguntita por aquí? Ramón, Margarita, Clara, Brian, ¿tiene alguna preguntita? Yaneris, etcétera. ¿Tiene alguna preguntita? Juan Luis levanta la mano. Sí, padre, yo tenía una pregunta, pero ya respondieron porque era como cuando se decía que lo difícil que era cumplir la ley, los mandamientos, y que entonces las personas no lo podían cumplir. Entonces cuando Cristo viene y lo cambia, en un sentido podríamos decir que lo pone un poco más perfecto y un poco más difícil. Entonces la pregunta que yo iba a hacer es que si no se podía con lo que estaban antes con esto, entonces ¿quién lo iba a poder cumplir? ¿Quién iba a poder salvarse? Pero ya el hermano Sergio lo contestó con el último punto que él abordó, que es también por gracia y por la misericordia de Cristo. Era esa la pregunta que tenía, pero ya al final él la aclaró. Correcto, hermano Juan Luis. Lo que sucede es de que usted sabe que ya el Señor vino y Él vino a rescatarnos de esa ley, es lo que estábamos diciendo, o sea, de todo eso, porque nadie lo podía cumplir. O sea, pero ahora ya, entonces el Señor viene y Él viene a dar la vida por nosotros. Simplemente a nosotros nos toca, como decía un sacerdote también, ir a cobrar el cheque. O sea, porque a nosotros el Señor viene y muere en la cruz, ¿ok? Por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestros hermanos separados, lamentablemente, dicen, bueno, Él ya murió por mí, yo ya estoy salvado, no tengo que hacer nada más. Pero lo que el ejemplo del cheque es, o sea, a usted le pagan con un cheque, le pagan, digamos que le van a dar 5,000 pesos. Usted mira el cheque y ahí dice la cantidad. Ok, usted dice yo ya tengo dinero, pero en sí no, todavía no lo tiene, no es suyo, porque lo que tiene ahí nada más es un papel que tiene que ir a cambiarlo. Cuando nosotros vamos a la confesión, cuando vamos a purificarnos, vamos a, por esa gracia, nosotros somos nuevamente liberados, nuevamente tenemos la oportunidad de entrar al reino de los cielos, podemos ser salvados por esa gracia. Ya vamos y por eso que Cristo hizo morir por nuestros pecados, ya nosotros logramos ser salvos. Entonces, no es que ya Cristo, a mí me lo dijo una señora en una ocasión, yo no tengo pecado, me dijo, porque ya Cristo murió por mis pecados. Ah, bueno, le dije, o sea que entonces usted me dice a mí que usted viene en la calle y mata a alguien, usted eso ya no es pecado. Bueno, es que eso ya sería otra cosa, me dice. O sea, ni ellos mismos están en eso, pero ahí espero que esté la respuesta para usted, mi hermano. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna preguntita sobre el tema de esta noche? Bueno, parece que quedó muy claro, hermano Sergio, así que le felicito de corazón. Gracias, Padre. La gloria sea para Dios. Mire lo que Castillo tiene una pregunta. Buenas noches, bendiciones para todos. En el tema de cuando Jesús como expresa, pues no sé, como que yo lo veo así, no sé, como literal, y no quiero contradecir la confesión, claro que no, pero no sé, como que él se tan literal cuando él dice, bueno, ya yo vine a morir por ustedes, y ustedes antes estaban muertos, pero yo voy a morir por ustedes para que ustedes así puedan ser salvos. Entonces, eso tendría como una segunda meditación. Lo que pasa es que si nos damos cuenta, nosotros en la Sagrada Escritura, la muerte se refiere al infierno.
o sea, la condenación. Cuando Jesucristo dice que nosotros estábamos muertos en el pasado era porque no teníamos salvación. Cuando Él viene y Él da la vida, a lo que nosotros le decimos morir, pero en sí es dar la vida por nosotros, por nuestros pecados, Él nos da la vida nuevamente, o sea, Él nos saca de esa muerte eterna, o sea, nos saca de la condenación en la que estábamos. No sé si me explico. O si necesita algo más que tal vez el Padre quiera agregarle. Bien, Padre, en lo próximo, yo tenía unido el tema de los mandamientos con también el otro tema respecto al día del Señor, que si es sábado o domingo, porque si nos damos cuenta en los mandamientos decía que había que respetar el sábado, o sea, en este caso se decía entonces, pero aquí pues nos alargaríamos hasta no sé qué horas más, entonces creo que podemos continuarlo, si Dios lo permite, el próximo miércoles, ¿verdad? Correctamente. Muy bien, Padre. Entonces, si nadie más tiene preguntas o sugerencias o algo, entonces, pues simplemente esperamos que nos dé su bendición, Padre, por favor. Juan Ramón levantó la mano. ¿Dónde está Juan Ramón? Prenda el micrófono, Ramón. Ahora sí. Juana Crisóstomo dice que tenía el micrófono encendido. Juan Ramón está hablando, no se oye, Juan Ramón. Enciende el micrófono para que se escuche, Juan Ramón, que no se oye. ¿Tiene el micrófono apagado, Juan Ramón? Juan Ramón Soriano, tiene el micrófono apagado. Debe encenderlo para que se escuche. Dele clic al micrófono para que encienda. Ahora sí. Casi. Dele clic al micrófono para que encienda. Todavía tiene el micrófono apagado. Todavía no se oye. Está apagado el micrófono todavía, Juan Ramón. Está apagado el micrófono. Todavía. Ayer es de Juana Noria ahí. Parece que tiene el teléfono bloqueado porque el micrófono está apagado. Muy bien, bueno, entonces creo que voy a tener que dejar su pregunta a él para el Dile a la Juana Noria que le prende el micrófono. Ay. Ok. Juana Crisóstomo tenía una pregunta. Juana Crisóstomo, estaba muy bien. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, hermanita. No. Ok, perfecto. No es exactamente una pregunta, simplemente es un aporte donde yo pude entender que Dios dejó los mandamientos para que uno se guiara por ellos, para uno poderse salvar y cumplir las leyes que Jesús dejó por escrito. Entonces, pero el hermano Sergio dio una buena explicación donde yo pude entender muchos puntos que no entendía. Muy buena reflexión. ¿Ese era cuántos? Bendito sea Dios, hermanita. Muy bien. Como que está interesante. Así que vamos a... Yo creo que si seguimos, ¿verdad, Padre? Nos quedamos hasta la medianoche. Porque si nos vamos a una fiesta, dice a las 2, 3 de la mañana y seguimos, sí, seguimos. Pero cuando se trata de cosas de Dios a veces es un poco más difícil.
Padre, pedimos su bendición, a ver si se puede, si está por ahí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañen para siempre. Amén. Gracias, Padre. Gracias a todos. Que tengan una noche bendecida. Amén, igualmente para todos. Amén. Bendiciones. Amén. Si Dios lo permite, hasta el próximo miércoles. Amén, buenas noches. Amén, muy buenas noches, bendiciones.